Se voló la barda el presidente, con todo respeto, pero miren, ayer dijo que la falta de doctores era por el periodo neoliberal que había destruido las instituciones. Va, se la doy. Tienes razón. No hay cómo debatirle el punto de que mucho tiempo robaron, extorsionaron, todo tipo de cochinadas se hicieron en esos lugares y que pues claro, los políticos tienen la culpa, pero luego agregó, y los periodistas contribuyeron a esto. Ah, ahí sí. No, no señor, se reportaron, se documentaron, solo que nadie hacía caso. Entonces, no, que los periodistas sean culpables de la situación que se está viviendo hoy por la falta de doctores. ¿Cómo estuvo la frase? No, no la escuché. ¿Quién la oyó? ¿Ninguno de ustedes le escuchó ayer la No, frase que se aventó el No, presidente? Algo así, pero es, que los periodistas tenían la culpa de la situación que está ocurriendo. Ahora, pero ahora es sí la que, generalización que siempre es infantil. Los periodistas. Apuesto que no, no todos los periodistas, ¿no? pues O sea, claro que no. había medios muy activos y gente muy indignada ante lo que iba sucediendo, que siempre publicaban, siempre señalaban las cosas que estaban mal en el país. Uno, por eso, eh, hay un análisis de que por qué la capital de la República ha votado por la izquierda desde 1988. Es que en la capital de la República estaba primero el Excelsior de Scherer, luego el Proceso, el uno más uno, dejó de ser el uno más uno, luego la Jornada, que no estaban en los demás lugares del país. Por eso, hasta hoy, el efecto en la ideología del votante en la capitalino parte de que existía una prensa muy contestataria y que defendía los puntos de vista de la izquierda. Ahora todos los periodistas son culpables, hasta los de espectáculos, No, claro que No no. puede ser. hasta los de Es que es deportes. un dislate, es insostenible. Es más, ni siquiera puedes decirlo de todos los funcionarios de los regímenes anteriores. Ahorita que me recuperen la frase exacta. No, a ver, culpar de todo al pasado es simplemente una posición maniquea. Para el discurso funciona. ¿Qué quieres Es como decir con pero, maniquea? Perdón, o Alejandro. sea, maniqueo es que divides en dos bandos muy claros, los En, buenos contra los malos. ¿Maniquea es Eso es. como engañosa? No, 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 no. no. Es que el mundo se divide en los buenos y los malos. Así, eso es ser maniqueo. Ah, ujú. A ver, entonces, Entonces, a López Obrador le gusta mucho plantear el mundo así. Es, nosotros somos los buenos. Este tipo de cosas, como estamos del lado correcto de la historia, eso es maniqueo. Porque quiere decir que todos los demás que no estén de acuerdo con él están en el lado incorrecto de la historia. Y todo es de matices. O sea, tendríamos que ir analizando gobierno por gobierno, sexenio por sexenio, obra por obra. Y claro, en el balance general, desde luego nos salen a deber muchísimo todos los regímenes del PRI, incluyendo desde luego y quizá más por ser tan reciente el de Peña Nieto, y los dos sexenios del panismo que tenían todo para empezar a transformar este país y a la mera hora dejaron pasar mil cosas, se corrompieron también o permitieron la corrupción en gran medida. Es decir, tenemos una clase política de los últimos 50 años fracasada. Y ahí están todos, porque todos vienen de la misma, digamos, de la misma formación. No, este gobierno, sus cuadros, el gabinete, no se fue a estudiar 6 años del 12 al 18 a otros países viendo las políticas públicas. Todos se formaron aquí, la mayor parte de la gente que está hoy en el gobierno
ya había sido de otros partidos, ya había estado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ya habían estado en el gabinete o en institutos. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Ayer, ¿quién hace esa pregunta? Dice, los nuevos chayoteros. Y habla de que si no les molesta a esos nuevos reporteros intelectuales orgánicos, porque ahora hay nuevos intelectuales orgánicos, y dice, no les molesta que Bartlett sea parte de su equipo, no les molesta que el Verde esté con ustedes, no les molesta todo eso. Y luego pregunta, ¿y ustedes cómo han logrado esas ventajas económicas? Porque ahora tienen puestos en medios, en muchos lugares, o les pagan por investigadores o otro tipo, y son los nuevos intelectuales orgánicos. Claro. Quiere decir que cada periodo tiene sus propios intelectuales, sus propios colaboradores. Y es normal. Y es normal. Lo que no se vale es decir que son impolutos y todo es perfecto y nosotros somos la luz que llega a iluminar un país que vivía en la oscuridad. Es lógico que tengan sus intelectuales, sus escritores, sus periodistas que los apoyen. Así es, así es. Ahora, esa es la realidad de la política en México y en el mundo. Ayer Twitter suspendió cuentas de gente afín a López Obrador, que dicen que suben puras mentiras. Dice Twitter, que son gente que sube mentiras y que datos que no se pueden corroborar, y por eso las echaron para abajo, pero son gente de esa que trabaja apoyando al movimiento de la 4T. Vamos a ver cómo se pone, o si no fue un movimiento de Twitter en contra de la 4T, después de que le habían tirado. Es inocultable que es un movimiento de Twitter contra la 4T. La diferencia, porque Twitter actuó contra Trump cuando convocó a la violencia y a tomar por asalto el Capitolio y usar la fuerza en esa manifestación. Él claramente lo señala y claro, lo cancela. Pero aquí está cancelando gente que solamente expresa opiniones. Ya las reinstaló un buen número de ellas, pero sí hay algunas que no estaban personalizadas, que sí se mantienen cerradas. Ya me acordé, me acaban de dar el Alfonso Zárate. No les perturba que Manuel Bartlett Díaz, el duro secretario de Gobernación, aquel del fraude electoral y que fue jefe de José Antonio Zorrilla, esté ahí. No les inquieta a los grupos evangélicos, el Partido Verde, que acompañen a Morena, y hace una lista de cómo callan. No les incomoda que el presidente que se decía juarista invoque en sesiones al Sagrado Corazón de Jesús. Y en fin hace una lista este hombre que es muy sesudo, Alfonso Zárate, y sobre todo resume, o ayer lo decía, es muy fácil para todos esos que me atacan hoy, hablando de él porque hablaba en primera persona, revisen en internet, ahí están mis escritos contra Peña Nieto, ahí están mis escritos contra Fox. Ahora las redes dan esa posibilidad de saber que no es que hemos empezado hoy con una crítica, sino que tenemos años. Pero ya déjenme, aquí está la frase del presidente. Quienes trabajaron en el periodo neoliberal y los intelectuales orgánicos que protegían a la política neoliberal, los periodistas, los medios de comunicación que defendieron a ese modelo, son responsables de que México no tenga los médicos, no tenga los especialistas que se requiere ahora con la pandemia, porque apostaron a la privatización de la educación. No, señor, creo que no. No. Mensaje de internet. ¿Ustedes se creen eso? Pues es obvio que no decían nada los periodistas de antes, porque les daban billete o los desaparecían. Por eso, haya sido como haya sido, fueron parte del mal de México. Si los desaparecían, quiere decir que sí decían algo. Sí.
veían como peligro. No, es que gente vivía en una cueva, ¿no? Sí. Salió y Y no, era muy duro. Pero claro que se decían cosas y se publicaban. Y uno encontraba las publicaciones adecuadas y ahí venía denuncias extraordinarias de las cosas terribles que se hacían en el alto poder, como ahora, como como ahora. ocurre ahora. Pero tan solo... Fíjate, esa es el mejor ejemplo de una visión maniquea, Sí. donde no hay matices. Todo estaba mal. Para esta persona el periodismo estaba mal porque todos eran parte, digamos, de la corrupción. Ricardo Pérez, que su línea periodística es prianista y es respetable, pero no por eso correcta. ¿Cómo se dará cuenta nuestro amigo? Sí, amigo, Ricardo Pérez. Ricardo, de que somos prianistas y que tenemos una línea prianista. Pues ¿Qué yo no- significará? Debe ser un politólogo experto que descubrirá en alguna palabra o en alguna Y pausa. nuevamente, aplicar términos como ¿qué es correcto? O sea, correcto es tener Lo a que yo fuerza digo. que defender un proyecto o a un partido. No, eso no es correcto. O no es lo correcto. No hay una corrección en ese sentido. No, y además, prianista es identificarse con las políticas e ideología del PAN o del PRI, cosa que no tenemos. Es decir, aquí las críticas al resultado del prismo, sobre todo ya de la época neoliberal, han sido constantes. La destrucción del Estado iniciada por Miguel de la Madrid y continuada con consecuencias catastróficas con Salinas, pues lo hemos mencionado y detallado un montón. Luego las burradas de Fox y las sinvergüenzadas de Calderón fueron aquí, señaladas, pero casi cotidianamente. O sea, se nos puede acusar de lo que sea menos de prianismo. Ahora que criticamos las burradas del actual gobierno, pues es simplemente consistencia con una línea que veníamos siguiendo. Álvaro Gaitán, ¿recuerdan esa frase de Marcelino Perelló que decía que todo tiene su lado bueno y lado malo? Pues así es esta fórmula radiofónica. Les felicito el enfoque que le dan y que no coincidir es válido. Sí, exactamente, lo resume usted muy bien. Todo tiene un lado bueno y un lado malo. Igual que Marcelino, ¿cómo decía eso? Que en la derrota también hay satisfacción. Me gustaba mucho esa frase, porque el derrotado aprende algo que el triunfador nunca puede comprender. Tenía un montón de frases muy interesantes. Marcelino Perelló. Jesús Cruz, 70 años de Nesa. Apoyamos al señor presidente para que siga informando de sus actos. No es propaganda, solo es información. Eso es democracia. Queremos la mañanera todos los días. Bueno, ¿está bien? Hay dos mañaneras, ¿no? Una en la mañana y otra en la tarde. La mañanera de la tarde. Yo hago mis ejercicios matinales de la mañana y los matinales de la tarde. Bueno, está bien, qué bueno, estamos de acuerdo con usted que haya mañanera, nadie dice que no. Pero ahora entonces también, como dice Alejandro, si se lleva, se aguanta, que se den con todo. Porque si se va a exponer ahí temas, pues también que los demás tengan oportunidad de plantear los suyos.